Esta semana en Secretos CEO. A mí me sucedió una situación que compartí esa información con alguien que no fue la correcta. Incluso me puso en riesgo con esa persona después de yo salir. Me puso en riesgo de yo perder la vida. ¿Cuándo te diste cuenta que estar allí, estar en ese momento, no era lo más sano ni lo más saludable y que necesitabas salir para poder crecer? Nosotros tenemos la capacidad y la voluntad de manejar las situaciones, de no, ¿verdad? Las mochilas, dejarla donde hay que dejarla, y puede ser que yo dejé esa mochila en el vehículo por muchos años. A veces conocemos personas o historias de personas que decimos cómo es que hacen ciertas cosas. Luego las conocemos a ellas y decimos, ahora entiendo por qué son así o por qué han pasado estas cosas en su vida, sobre todo cuando lo hacen desde el liderazgo auténtico. Y hoy tenemos con nosotros una persona así, una persona con una historia de vida fantástica y que lo hace desde un liderazgo exactamente así, auténtico. Tenemos con nosotros en nuestra mesa a Miguelina Enríquez. Ella es mentora de liderazgo, autora del bestseller en 3 categorías de Amazon con su libro Mariposas de Acero, conferencista internacional y fundadora de Alzando Nuestras Alas. Ha acompañado a más de 1.500 mujeres en su proceso de sanación y empoderamiento y ha sido reconocida en el Acuerdo de Igualdad de Género de las Américas como dominicana destacada en el exterior. Ha construido todo esto desde un punto de partida que muchos incluso no sobreviven. Miguelina, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente conmigo acompañándome en Secretos CEO. El agradecimiento es mutuo. Tú sabes que, Indira, como te comentaba, admiro mucho tu trabajo, te respeto, y el estar aquí me hace sentir como en casa, estar compartiendo contigo un espacio donde podamos aportar en unidad y sororidad, realmente llena mi alma. Miguelina, ya has estado otras veces con nosotros aquí, pero quiero que hablemos desde el punto de partida, desde tu historia. Y quiero que me la cuentes tal vez desde un punto que muchos podrán entender que es un punto de dolor, pero yo sé que tú ya sanaste esa historia. Y es cuando te diste cuenta que estar allí, estar en ese momento, no era lo más sano ni lo más saludable y que necesitabas salir para poder crecer. Bueno, hace muchos años ya, pero ese momento siempre va a quedar marcado en mi mente, en mi corazón. Y fue cuando una de mis hijas tuvo la oportunidad de expresarme a su corta edad cómo se sentía en la dinámica que estábamos viviendo de violencia intrafamiliar y violencia doméstica. Y ese fue como mi despertar. Realmente tenía el conocimiento de que no estaba en una relación sana, pero tú sabes cómo no somos nosotras las mujeres, que estamos siempre pensando en la familia, en el cambio, en la evolución, y de mantener ese círculo familiar. Pero cuando nosotros vemos la realidad de nuestros hijos, que a veces entendemos que no están percibiendo lo que uno siempre trata de esconder, más sin embargo, así fue. A los 3 años y medio de edad, mi hija me dio una frase que me martilló mucho en mi cabeza, en mi alma, y de ahí empecé a tomar la final decisión de salir de allí, a pesar de que tenía ya varios años, tú sabes, evaluando, buscando la manera de
tener un plan, ¿verdad?, de salida en caso de que sucediera. ¿Y cuál fue el costo de quedarte? No hablo del costo económico, sino el costo emocional, el costo incluso como mujer de quedarte en una relación que tal vez ya tú entendías que no funcionaba, pero que te quedabas en ella hasta por costumbre. Sí, y realmente, ay, Dios mío, una de las cosas que uno como ser humano, tú sabes, siempre tiene mucho miedo, mucho temor a diferentes retos que tú puedas presentar, y más cuando hay hijos de por medio. Entonces, cuando tú pones en una balanza, siempre te pones a un lado, nunca estás presente en esa balanza. Y por eso realmente nos cuesta salir, porque pensamos en la familia, pensamos en lo que ya hemos creado juntos, pensamos en los hijos, y por eso es que nos cuesta, nos anclamos ahí adentro. Y el miedo al que dirán, a ser juzgada, prejuiciada, y son tantas cosas que nos anclan a una relación, y por no dejarlo fuera muchas veces, y muchas mujeres con las que me he encontrado, prácticamente es la economía. Muchas veces no tienen esa independencia económica, que le doy gracias a Dios. Tú sabes que eso no fue mi caso. Tuve la oportunidad, tú sabes, de desarrollarme, de afrontar ese colateral de una manera diferente, pero hay muchas mujeres que esa es una de las razones principales. Sí, y mira, esa era mi próxima pregunta, porque sé que trabajas con muchas mujeres que tal vez esa sí es la problemática que tienen, el punto de vista económico, esa ancla económica. ¿Cómo puedes tú ayudar o cómo manejas tú ese punto con mujeres que quieren salir de ese círculo, de ese círculo vicioso y no saben cómo hacerlo? Porque eso es lo que las tiene arraigadas, o eso es lo que no le permite salir, el punto de vista económico. Mira, cuando es el punto de vista económico, hay que hacer un plan. Hay que hacer un plan y ver en qué disposición está esa mujer en accionar, y cómo hacerlo de una manera que no afecte su integridad física, más temas emocionales. Pero a veces nosotros nos aferramos tanto a lo económico, y al final siempre se van a presentar situaciones financieras cuando tú tomas una decisión. Y nosotros, como mujeres que pasamos por esa situación, sabemos que tenemos que salir, sabemos que no será fácil. El tema es que a veces no estamos listas para aceptar esa situación, afrontarla y hacernos responsables. Sabemos que las cosas no van a estar bien. Económicamente el cambio es drástico, independientemente que tengas un trabajo, que tengan, ¿verdad?, que hayan construido algo. Económicamente siempre va a haber un impacto, pero el precio que tiene tu paz después que tú tomas esa decisión, no hay valor alguno. Entonces, lo que uno trata es de buscar la forma de presentarle programas, recursos que ya existen en nuestra sociedad, aquí en Estados Unidos y también en República Dominicana, y le buscamos la forma, ¿verdad? Si quieren reinsertarse de nuevo en estudiar, como es un caso que tenemos ahora recientemente en República Dominicana, en Santo Domingo, y buscamos la manera de que ella llegue a la universidad de nuevo, se siga preparando. Aparte de eso, creamos nosotros artículos que le enviamos, un ejemplo, a las que están en República Dominicana, que pueden emprender, venderlos, tener un ingreso. Y también a través de la fundación. Nosotros contamos con recursos, aliados, partners que nos apoyan, y con esos fondos nosotros podemos también, tú sabes, como uno dice, darle la mano. Generalmente la mujer que está pasando por eso va a necesitar una ayuda económica, sea de la familia, sea de los amigos más cercanos, y uno trata de hacer ese checklist de quién realmente pudiera apoyarla con un curso o realmente algún aporte económico rápido, ya sea para un abogado. Y nosotros a través de la fundación buscamos la manera de también apoyarla con el tema legal,
el tema de la salida, de buscar tal vez un hogar donde puedan dirigirse. En República Dominicana, que es donde más reto tenemos, generalmente tenemos que aportar para buscar ese hogar. Aquí hay más facilidades porque hay refugios, hay lugares donde ellas se pueden dirigir, hay fondos de los diferentes estados que las apoyan para estar tal vez en un hotel hasta que ellas puedan, ¿verdad?, reinsertarse, sea a un refugio o a una casa de acogida. Y eso es lo que realmente uno se enfoca es que cuando la mujer toma la decisión de salir, es buscar la manera de que salga lo más íntegra posible. Ya cuando cambian tal vez un poco su mentalidad o cuando pueden reinsertarse en lo laboral o crear ese negocito que puedan crear o ese negocio que puedan ejercer y convertirse en dueñas de ese emprendimiento. ¿Crees tú que algunas pueden llegar a liderar o a ser CEO desde la escasez o repetir patrones de victimismo si no se trata emocionalmente? Sí, puede. Existe esa posibilidad muchísimo, pero uno va sanando en el camino. Una de las cosas que le comparto siempre, que me toca acompañar si me preguntan, la sanación es una constante. Nosotros estamos sanando hasta el último respiro en la vida, porque hasta el último momento estamos perdonando, nos estamos perdonando. Entonces la sanación es hasta el último respiro de tu vida. Entonces eso es una constante y una cosa va con la otra. ¿Que hay recaídas? Claro que sí. ¿Se puede realmente, Miguelina, perdonar de corazón abiertamente? A veces tú viendo quién te hirió, por ejemplo, con lo mismo del narcisista, que es un tema que tú manejas muy bien, que lo vamos a ampliar un poquito más adelante, porque yo sé que hay mucha gente que habla de ese término y tal vez hasta lo llega a confundir. Sí. Viendo, ¿se puede llegar a perdonar este abuso así? Cuesta muchos años. Realmente a mí me costó mucho perdonar, porque es un látigo generacional. Entonces te cargas mucho, con muchas cuestionantes a ti misma y hacia esa persona y hacia las personas también colaterales que afectan. Entonces puede ser que hay mujeres que nunca lleguen a perdonar y eso es válido. Yo realmente entiendo que hay personas que no están listas, que desafortunadamente no pueden perdonar. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Se va a quedar anclado a eso? Lo más importante es perdonarte a ti misma, de que tú puedas seguir con tu vida, tratar, ¿verdad?, de darle lo mejor, pero dentro del perdón, que a mí me costó muchísimos años, por eso tal vez nunca tuve la oportunidad de hablar de eso, porque no había un perdón. Y eso es como una mochila pesada y no te permite ni siquiera hablar del tema. Realmente entiendo que cuando sentí esa sensación de perdonar sin que esa persona lo supiera, fue un bálsamo para mí. Bueno, yo he escuchado, por ejemplo, que dicen que cuando todavía te mencionan algo y reaccionas es porque no has terminado de sanar. Que es como que eso duele, no has terminado de sanar. Cuando te deja de importar es porque ya lo sanaste, ¿cierto? Bueno, no sé realmente qué las personas tienen, qué le llaman, o sea, cuál es la brecha que entienden cuál es la reacción que tú debes tener. Pero en cierto modo, cada persona que le hablen de una situación de dolor tiene que tener alguna emoción, algo, porque somos seres humanos. O sea, realmente si alguien te hizo un daño, sea cual sea, aunque tú hayas perdonado, tu emoción, la que sea que tú sientas en ese momento, es válida. Para mí es válida. Sea que te haga un recuerdo de enojo y lo expreses, pero tú sabes que las personas siempre tienen su propia perspectiva. Más sin embargo,
se le hace difícil, ¿verdad?, ponerse en los zapatos de alguien que haya pasado por una situación que tal vez esa persona no haya tenido la experiencia. ¿Pueden heridas que te hayan hecho en el transcurso de tu vida o heridas emocionales así como de tu pareja y demás influenciar en cómo tú puedes liderar en tu negocio o en tu emprendimiento? Me imagino que sí, ¿verdad? Que puede, tal vez otra persona tenga la oportunidad de decírtelo a ti y tal vez uno no se dé cuenta. Pero por mencionarte una situación que me pasaba muchísimo en República Dominicana, en mi momento, en mi situación con la relación que tenía, yo lideraba un departamento corporativo donde cumplíamos metas de... el otro día estaba haciendo los cálculos y decía, wow, mira, yo vendía $1,500,000 anuales, o sea, mi meta era esa y siempre la cumplí. Más sin embargo, cuando a mí me tocaba llegar a esa empresa, a veces yo me quedaba llorando en el vehículo, en el parqueo, porque venía, tú sabes, con esas situaciones desde la casa y yo decía, Dios mío, ilumíname para yo poder afrontar también lo que tengo que afrontar hoy aquí, con mis colaboradores, con mis compañeros, con esta empresa que me ha dado la oportunidad, ¿verdad?, de trabajar aquí. Y entiendo, en cierto modo, viendo todo lo que sucedió conmigo, que claro que me afectó por momentos, pero realmente al final me di cuenta de algo y le agradecí mucho a Dios, que esas personas se enteraron de lo que a mí me sucedía cuando yo decidí hablar. Entonces eso quiere decir que nosotros tenemos la capacidad y la voluntad de manejar las situaciones, de no, ¿verdad?, las mochilas, dejarla donde hay que dejarla, y puede ser que yo deje esa mochila en el vehículo por muchos años. ¿Y tú recomiendas que guardemos esas mochilas o que realmente hablemos abiertamente de esas situaciones que estemos pasando? Sí, hay que hablarlo. Para mí, hablar eso incluso en mi área laboral fue un apoyo que no hay forma de yo comparar el apoyo que yo recibí. A veces entendemos que hay personas, ¿verdad?, que van a reaccionar de una manera diferente. Pero cuando yo me senté y tuve la oportunidad de compartir lo que me estaba sucediendo por una situación, ¿verdad?, de violencia que sucedió en el área, y el seguridad intervino, y cuando yo tuve la oportunidad de decir, eso fue, wow, Liberador. ¿por qué no hablé antes? ¿Por qué no lo dije antes? Entonces, hay que hablarlo. Y cuando tú sientes que el entorno no te apoya, porque es liberador, por ejemplo, Claro. ese caso que tú dices que te ocurrió y que recibiste ese apoyo, es fantástico, pero tal vez pueden existir personas que nos están viendo en este momento que han tratado y escuchan el famoso en pleitos de marido y mujer no se metan, eso es común, eso no importa, él te mantiene y te da lo de tus hijos y eso no es nada, o pero tú estás loca, ¿cómo lo vas a dejar? Qué sé yo, todas esas cosas que se dicen. Sí. Entonces, ¿cómo una mujer o un hombre, porque también Claro, existe se da. el abuso de mujeres a hombres, cómo manejan esa situación? Mira, en mi caso, no sé lo que habrán dicho, ¿verdad?, detrás, porque la gente tal vez te dice una cosa por delante y tal vez otra por detrás, pero yo entiendo que si uno se lleva de eso, de que lo que van a decir, ok, recíbelo, pero tú vas a encontrar a una persona que te va a dar la mano. Y cuando nosotros estamos viviendo esa situación, tu intuición te la dice. Eso no falla. Porque a mí me sucedió una situación que compartí esa información con alguien que no fue la correcta. Incluso me puso en riesgo con esa persona después de yo salir. Me puso en riesgo de yo perder la vida. Entonces va a suceder. Hablaremos con personas equivocadas. Pero Dios te va a poner esa persona.
Dios te la va a decir, Dios te va a guiar y va a llegar ese momento y tienes que hablarlo. Cuando tú lo sientes, tienes que hablarlo, aunque te equivoques, porque es por el bien tuyo. Siempre va a ser por el bien tuyo. Cuando nosotros hablamos que estamos viviendo una situación de violencia, sea la que sea, siempre va a ser por el bien tuyo. Miguelina, escuchamos mucho el término narcisista, es un término que se ha escuchado mucho de moda, y yo sé que te ríes porque es cierto, yo lo escucho mucho, no, porque X persona es un narcisista, sí, porque vivo con un narcisista, porque conozco a un narcisista. ¿Qué es un narcisista? Porque tú viviste con un narcisista. Mira, yo entiendo que todos tenemos una vena narcisista. Porque si nos ponemos a evaluar las características, en algún momento de nuestra vida hemos tenido un cierto comportamiento. Ahora bien, cuando eso sobrepasa, ¿verdad? La psicopatía, ese patrón, esa violencia, sea emocional, física o psicológica, realmente ya es una condición. Pero hay muchas personas que hablan de eso. Yo realmente no soy psicóloga de profesión, no me siento en la capacidad, ¿verdad?, de decir esa persona necesita tal tratamiento, no, pero sí lo sé identificar. O sea, y es porque ya uno vivió con una persona que tenía esos patrones. Entonces, tú te quedas, aquí hay un comportamiento errado, pero uno identifica esa forma. Esa actitud hacia la persona, de engaño, de jugar con la mente de la persona, de poner en contra, tal vez, ponerte a ti, aislarte, ponerte en contra de tu familia. Ellos también se aíslan de ti, de tus amigos. Entonces, ese comportamiento narcisista, yo creo que en algún momento en nuestra adolescencia, que siempre nos sale a flote. Lo que pasa es que hay personas que desafortunadamente la tienen en una condición totalmente distinta, que necesita un tratamiento, y hay otros que no. Pero lo vemos en todas las áreas. Vemos el narcisismo en el área laboral, en las empresas. ¿Cómo podemos identificar? Dime 3 cosas que yo puedo identificar, algo que una persona común puede creer que es normal, pero son puntos de un narcisista. 3 cosas. 3 cosas te pudiera decir una persona que te quiera jugar con tu mente, que tú sabes realmente que tuviste una decisión, es real para ti, y esa persona quiera, ¿verdad?, trivializar lo que tú sientes o has hecho, que se da en muchísimos casos, tanto en pareja como también en lo laboral. Te tienden a confundir la mente, sienten también hacerte sentir culpable por situaciones que suceden, hasta por entregarte un vaso de agua y tú lo entregaste a la mitad y tú dices, no, yo lo entregué más de la mitad y realmente es como un juego. Y llegan a hacerte pensar que no fue así. Que no fue así. Y se da en todas las áreas. El narcisista es una persona maquiavélica. El que tiene el comportamiento psicopático. Te hace sentir hablar mal delante de las personas. Y al final, no, eso era un juego, era relajando. Entonces, son tantos comportamientos que nosotras mismas, las mujeres, dejamos pasar sabiendo que desde que un comportamiento de alguien que te ama, que supuestamente te ama, te quiere, te cuida, no te hace sentir bien, entonces hay algo que hay que revisar. Sabes que cuando lo estabas planteando de esa forma, lo hablábamos desde el punto de vista emocional, o sea, como una pareja, pero también se puede traspolar al punto de vista laboral, claro, porque hay muchos líderes, y lo voy a poner entre comillas, porque quiero que incluso lo hablemos ahora del famoso liderazgo, incluso del liderazgo femenino, que en un momento llegamos a tratar ese tema y quiero que lo retomemos ahora. El famoso liderazgo que te llevan a ese punto de que te dicen, cuando quieren incluso sacarte de una compañía, te dan las vueltas a las cosas de manera tal que tú dices, no, pero yo soy la que estoy mal. Sí.
Y no, tú estás haciendo las cosas bien, pero es un narcisismo en ese liderazgo tan fuerte que te hace pensar que lo estás haciendo mal. Sí. Y yo pienso que eso sucede porque el narcisista, el que tiene un comportamiento narcisista, sabe que si es en pareja, él no quiere que tú brilles más que él. Él no te puede ver contenta, no te puede ver feliz, cumpliendo, siendo exitosa. Siempre quiere tenerte, ¿verdad?, por debajo. Y cuando tú quieres, ¿verdad?, o te sientes bien, él va a buscar la manera de que tú te sientas achicopalada. Y en lo laboral también. ¿Qué pasa en lo laboral? Si ese jefe narcisista, que sabe que tú eres una persona de valor, que exitosa, que tienes temple, que estás liderando, y esa persona te ve como una competencia y empieza a buscarte errores, a lo más mínimo, a hacerte llamadas a su oficina por cosas que tú dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué? Mira, incluso hay una famosa frase que es la frase más horrible que yo he escuchado, pero que la dicen muy comúnmente. No, no es que yo no quiero que tal persona le vaya bien, es que no puede estar por encima de mí. Eso es terrible. Terrible. Eso es terrible. O sea, tú me estás diciendo a mí que yo no puedo dar 2 pasos más más arriba de ti. O sea, ¿qué temor tienes? Es que son tanto cosas que hay que evaluar. Entonces, ¿dónde está el liderazgo? Lo están poniendo a un lado. El tema es que a veces en las empresas hay ciertas personas liderando departamentos y las empresas deberían involucrar políticas de evaluación, sea emocional, psicológica, de sus líderes. ¿Por qué? Porque esos comportamientos son fáciles de identificar, incluso a través de un departamento de recursos humanos y con encuestas de cosas que sucedan. Entonces, son medidas que deberían evaluarse. ¿Por qué? Porque a veces tú tienes a alguien de alto valor, de alto perfil, una persona que te puede aportar mucho más y hay alguien entorpeciendo ahí. Y no te das cuenta hasta que esa persona tal vez se va de la compañía, está laborando en otra compañía y tú ves tal vez como ese colaborador en otra compañía está teniendo un estrellato. ¿Qué había? ¿Cuál era la barrera que estaba en la empresa anterior? Y lo vemos. Así es. En muchos departamentos. Así es. Yo recuerdo que hace unos años estuvimos tú y yo conversando sobre el famoso liderazgo femenino y cómo en ese momento, creo que hace como 2 años o 3 años que hablamos de eso, y en ese momento había un auge grandísimo del empoderamiento femenino y cómo las mujeres estábamos tomando posiciones y ta. ¿Qué tanto ha cambiado de hace 3 años acá? ¿Cómo lo has visto tú? ¿Has crecido, ha decrecido, no, nos hemos mantenido igual? ¿Cómo lo has visto? No, ha crecido. Realmente, en cierta parte, obviamente, basándonos en lo positivo, claro que sí, apoyamos, ¿verdad?, que la mujer tenga éxito en todas las áreas de su vida. Ahora bien, ¿en qué yo no comparto? Es que tenemos que respetar los roles. Entonces, ese empoderamiento que ha venido con este auge, lo que nos hace es sentir más cansada, más agotada, mental, física, psicológicamente, porque queremos llevar demasiadas cartas. Hasta el rol que tiene el hombre lo queremos cumplir. Entonces, ahí es que yo entiendo que debemos tener una evaluación nosotras las mujeres, porque claro que sí, a nivel de la historia agradecemos todos esos hombres que le pusieron oído a esas mujeres que hoy por hoy podemos estar, ¿verdad?, nosotras votando, teniendo una cuenta de banco. O sea, fueron mujeres que alzaron la voz, pero fueron hombres también que escucharon esas voces. Entonces, nosotras las mujeres tenemos que, ¿verdad?, bajarle 2 rayitas, porque hasta yo misma llegué a un momento que, tú sabes, uno quiere llevarse el mundo por delante. Y uno tiene que dejar que el hombre haga su labor. Claro. En todas las áreas. En todas las áreas, porque claro que
que resaltar, tener éxito es válido. Pero cuando nosotros atropellamos el rol de la otra persona, del otro género, entonces, ¿cuál es la igualdad que nosotros estamos queriendo tener a través del liderazgo femenino? Mira, yo estoy muy de acuerdo con lo que dices y creo que desde ese momento lo hablamos. Yo estoy de acuerdo con que las mujeres debemos tener esa fortaleza de querer ocupar muchos espacios, de querer estar en esas mesas de decisiones, pero ahí viene mi situación. Yo veo que nos preparamos mucho, hablamos mucho, pero realmente estamos ocupando esas mesas de decisiones, realmente estamos en los lugares que debemos estar, o estamos haciendo mucha espuma y poco chocolate, estamos haciendo mucha bulla y no estamos en los puntos donde debemos estar. Mira, eso es un tema de historia. Se va a complicar siempre de que la mujer esté en una mesa de toma de decisiones. Claro, a nivel mundial estamos, ¿verdad?, arrasando. Muchas mujeres teniendo mucho poder, mucha toma de decisión a nivel gubernamental, a nivel empresarial. Ahora bien, lo que tenemos que evaluar es de qué manera estamos aportando. Porque muchas veces se está dando ahora que hay mujeres ocupando puestos y no dejan pasar a otra mujer a que ocupe también un puesto en la misma mesa. Entonces, es un tema largo y tendido que habría que... Sí. Es bien interesante, realmente es bien interesante. Quiero que hablemos de tus libros, de Mariposa de Acero. Háblame de qué tratan, cómo podemos conseguirlos. Es una trilogía ahora mismo, ¿no? Están en inglés, está en español y está en Sobreviví al maltrato y ahora qué. Correcto. El primer libro, que lo lancé en el 2020, Mariposa de Acero, que de ahí fue que nació todo, en medio de la pandemia, e incluso la fundación nació de todo lo que se estaba viviendo en ese momento. La traducción en inglés del mismo libro, que es Steel Butterfly, y la guía, que viene siendo, ¿verdad?, la continuidad de las acciones que debemos tomar cuando estamos pasando por una situación no solo de violencia, sino en cualquier situación de vulnerabilidad. Y los dos primeros tratan, ¿verdad?, mi historia, mi experiencia, basado en género novela, para, ¿verdad?, proteger las personas del entorno. Y esa es una historia, basada desde la adolescencia hasta cuando uno logra salir de la situación y sobrevivir al maltrato y ahora qué, que es la pregunta que muchas nos hacemos cuando salimos de ahí y no entendemos por dónde comenzar. Accionar para transformar esa situación de dolor, evolucionar y también convertirla en un propósito para nuestras vidas. ¿Vienen más libros? ¿Qué nos traes luego de estos tres? Bueno, tú sabes que el que escribe siempre está ahí tratando de aportar, pero por ahora todavía no tengo en el radar que vaya a lanzar ningún libro. Todo está destinado, tú sabes, a poder llevar a otro nivel la fundación. Ahora mismo estamos trabajando con una estructura, con el posicionamiento, con esa visibilidad y también creando relaciones mucho más fortalecidas con empresas privadas y también empresas, ¿verdad?, del Estado, para nosotros poder seguir aportando mejores recursos. Miguelina, ¿qué le dirías tú a un CEO que se reconoció escuchando este episodio? Bueno, yo le diría que se haga responsable de lo que está viviendo, de lo que está sintiendo y de que tal vez de lo que está impactando al nivel laboral y que existen muchísimos recursos, tanto a nivel profesional como empresarial, que pueden ayudar a tener un ambiente de trabajo que pueda resaltar el verdadero liderazgo, no solo a nivel de los altos mandos medios, ¿verdad?, sino también a nivel de todos los colaboradores, que al final son un pilar importante.
A nivel operativo, es mejor sentirse bien en un lugar. Dicen por ahí que no todo el dinero se gana. Y ahora mismo lo están viviendo. Muchísimas empresas tienen muchísima rotación de colaboradores. ¿Por qué? Porque antes lo que prevalecía era durar 16, 20 años en una empresa. Ahora no. Ahora la nueva generación es que si no me siento bien en un lugar, me voy. No importa lo que gane. La gente está tomando decisiones basadas en cómo se siente. Y entiendo que es una oportunidad. Si se siente identificado con algo que esté sucediendo, es una oportunidad para llevar su liderazgo y su empresa a otro nivel. Así es. ¿Cómo pueden contactarte? ¿Cómo pueden conseguir los libros? ¿Cómo pueden trabajar contigo? Bueno, me pueden contactar a través de mis redes sociales, a través también de la fundación, en la página web alzandonuestrasalas.org, también mi página web miguelinenriquez.com y Miguelina Enríquez P en Instagram y en LinkedIn. Me pueden contactar por esas vías, ahí están los números de teléfono, los correos electrónicos. Y también los libros están disponibles tanto en Amazon como en Barnes & Noble, en muchísimas plataformas digitales, pero también tengo la fortuna de poder hacerlo llegar directamente a cualquier persona alrededor del mundo. Y aquí en New York están disponibles también en Naturkish, que es un coffee shop, que pueden también, los que están cerca por aquí, ir a adquirirlo. Muchas gracias, Miguelina, por habernos visitado en el día de hoy. No, gracias a ti, Indira, y gracias a todo el equipo. Bueno, señores, espero que, como les dije en la pregunta final de Miguelina, si se han reconocido en este episodio, tomen acción. Eso es lo más importante, tomar acción y hacer lo que su corazoncito le diga. Si eres un CEO, plantéate una solución factible a ti, a tus resultados, a lo que quieras hacer. Espero que este episodio te funcionen las cosas que hayas escuchado, compártelo, habla con más personas para que sí realmente sea funcional este trabajo que realizamos cada semana para ti. Si estás viéndonos a través de nuestro canal de YouTube, recuerda suscribirte, darle a la campanita para que te recuerde cada vez que subimos un video nuevo. Si no ves a través de cualquiera de las cadenas de televisión, gracias por estar en sintonía con nosotros. Nosotros nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. ¿Por qué? Porque los CEO hablamos de negocios. Indira Báez estuvo contigo.